Pleno de noviembre en el Ayuntamiento de Villacarrillo. Como todos los meses venimos aquí y con los grupos políticos, los que quieran venir, escrutamos un poco lo ocurrido en ese pleno. Los primeros en acercarse a estos estudios no han sido otras que las representantes responsables, portavoces del Partido Socialista. Están con nosotros hoy aquí. Rosa Espino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, José Ángel. Rosario Martínez Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, bienvenidas ¿qué a tal? las dos. Muchas gracias. Bueno, el pleno podemos ir ahora punto por punto de las cosas más importantes que surgieron en el pleno, pero ¿qué tal? ¿Qué vuestra sensación? Porque yo creo que ya es el segundo pleno ya de control horario. Sí, es el segundo ya y bueno, pues es un poco extraño estar mirando un cronómetro mientras que estás hablando. Se tocan temas muy importantes como para tener solo 6 minutos, luego aparte que es que son muy estrictos, cuando ya llevas 5 minutos y medio por ahí, ya está el alcalde diciendo vaya terminando, entonces te pone un poco más nervioso, no es normal. Supongo que ya cuando nos acostumbremos a la nueva situación, pues ya está, que es que no nos queda otra. Vale, perfecto. Plan de cooperación de la Diputación Provincial de Jaén fue uno de los puntos que se trató, que se aprobó. El plan de cooperación es un dinero que viene de la Diputación Provincial de Jaén, que es un dinero al libre albedrío. La Diputación, lo puedo yo explicar un poquito, ¿no? La Diputación a todos los ayuntamientos, dependiendo de su volumen, tamaño y habitantes, les corresponde un dinero. Antes, recuerdo, Rosa y Rosario, que este dinero, o con otro título, venía con obra finalista, donde tú tenías que hacer un proyecto de una obra, de una inversión. Hace un tiempo que se cambió ese concepto y ahora la Diputación dice a los ayuntamientos, podéis utilizarlo en el concepto que queráis. Unos lo utilizan para hacer inversión en edificios y proyectos, otros, como es el caso del Ayuntamiento de Villacarrillo, en gasto corriente, cosa que criticasteis vosotras. Sí, bueno, es a lo que nos referimos. Vamos a ver si hacemos cuenta. En los últimos años, en los últimos 3 años, han llegado de la Diputación Provincial de Jaén ni más ni menos que lo que nos corresponde, que eso sí lo queremos dejar claro, que esto no es ni un regalo ni nada, que es lo que nos corresponde por habitantes y demás. Pues han llegado 1.050.000 euros a razón de 350.000 euros en los últimos 3 años. Y bueno, es un dinero que, como tú bien dices, se puede gastar, no es finalista, la ley y la Diputación permiten que se gasten cada ayuntamiento en lo que crea conveniente, pero nosotros lo que criticamos es que ese dinero, que es un ingreso extraordinario que viene al ayuntamiento, pues que se gaste en el gasto corriente, en luz, en agua, en combustible, en sueldos, cuando nosotros creemos, y lo vemos como lo hacen otros ayuntamientos, que se podría utilizar ese dinero para mejorar las infraestructuras municipales o para crear infraestructuras nuevas, como una inversión, como unos ingresos extraordinarios para mejorar las infraestructuras de Villacarrillo. Vale, lo que pasa ahí, y perdona que te interrumpa, Rosa, es que cuando antes era la otra modalidad de inversiones, o sea, dinero con inversión finalista, los alcaldes en general, que yo he hablado con muchos, me decían, es que nos tenían que dejar a los alcaldes y alcaldesas libertad para que nosotros podamos decidir qué hacer con ese dinero. Claro, fue dejar de decidir lo que hacían con el dinero. La gran mayoría se lo gasta pues en lo que primero necesitan. Son ya muy pocos los que se lo dedican a hacer inversiones. Vosotros llevasteis unos cuantos ejemplos, sí, algunos pueblos, llevamos, ¿no?, unos pocos ejemplos, pero mira, a mí siempre me gusta comparar, para que la gente no entienda, la economía del ayuntamiento con la economía de una familia. Esto es como si a ti te llega un ingreso extraordinario a tu casa, pues porque te toca la lotería o una paga extraordinaria, y tú destinas ese dinero a pagar la comida, a pagar la luz, a pagar el agua. Es porque en tu casa la economía no va bien, falta dinero. Si te compras un coche, porque ahora ya bien. Si te compras un coche, te vas de vacaciones o te lo gastas en algo que no tenías previsto gastar, en un gasto que no es necesario de la casa, pues ya es porque tu economía va bien y con la financiación diaria y con tu sueldo puedes mantener tu casa. Pues con el ayuntamiento pasa exactamente lo mismo. Vosotras dijisteis, el ayuntamiento se gasta los 350.000 euros en gasto corriente, que básicamente dijiste que era en sueldos, en luz y en gasolina. Y en combustible. O sea, que en vez de gastárselo en el coche, se lo gasta en la gasolina, por ponerlo en plan metafórico, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, Rosario puso el ejemplo de otros pueblos, incluso muchos que son más pequeños que Villacarrillo, que se lo gastan en mejorar las infraestructuras municipales. Por ejemplo, hablaba del ejemplo de Torre del Campo, que en el año 2023 se lo gastó en una piscina cubierta. Nosotros ya aquí no hablamos ni siquiera de piscina cubierta, hablamos de la piscina municipal
municipal, que hasta el mismo equipo de gobierno ha reconocido que hace falta mejorar y una gran inversión en la piscina municipal. Pues aquí tenemos unos ingresos extras. Hay otros pueblos que se lo han gastado en naves industriales, otros pueblos en el alcantarillado. Tenemos el ejemplo de la Caleruela, que están todavía sin alcantarillado. ¿Qué queremos decir? ¿Cómo se resume esto? Pues que se gastan un dinero, unos ingresos extraordinarios en el gasto ordinario del ayuntamiento, que no tenemos suficiente para financiar el gasto ordinario del ayuntamiento con nuestros ingresos ordinarios, con lo que ingresa normalmente el ayuntamiento. Escuché a Rosario, te escuché decir en este pleno, los gastos corrientes del ayuntamiento es un pozo sin fondo. ¿Por qué lo dijiste? Pues porque lo venimos diciendo desde el principio de la legislatura, José Ángel. Al final necesitamos todo el dinero que entra al ayuntamiento es para engrasar la maquinaria municipal. Para los gastos corrientes, lo que es sueldos, lo que es el funcionamiento, el día a día. Y al final, un ayuntamiento está para prestar servicios y para impulsar cambio en un ayuntamiento. Si todo el dinero lo dedicamos al día a día y al corriente, al final ese dinero no llega a los ciudadanos, y es lo que está pasando en Villacarrillo, que el presupuesto municipal está comprometido en el día a día del ayuntamiento y no hay absolutamente margen ninguno, el que nos da el PFEA, el único, para acometer inversiones en mejoras de infraestructura. Ese es el resumen de la situación municipal. ¿Por qué? Porque hay ayuntamientos, decías que poquitos, no, una media de 30 ayuntamientos dedican todos los años todo o parte del plan de cooperación a hacer mejoras. Por ejemplo, también Torre del Campo, el cambio del césped municipal, del campo de fútbol, tenemos Mogón. Quiero decir que Villacarrillo tiene un montón de cosas por hacer y que hay muchas oportunidades de financiar que nos estamos perdiendo, a diferencia de lo que hacen otros ayuntamientos, porque necesitamos todo el dinero para nuestro día a día. Esa es nuestra situación. Y no es que otros ayuntamientos recaudan menos, es que otros ayuntamientos tienen algo de especial con respecto a nosotros. La diferencia es la buena gestión, una economía medianamente saneada y una economía pésima, penosa, y que nos lleva a esta situación de estancamiento y de incapacidad de hacer absolutamente nada. Es que, José Ángel, no quiere decir que otros ayuntamientos que inviertan este dinero en mejorar o en crear nuevas infraestructuras municipales dejen de pagar las nóminas, dejen de pagar la luz o dejen de pagar el combustible. No, es que lo pagan porque tienen una buena gestión y luego cuando les viene un ingreso extraordinario, pues lo utilizan para mejorar la infraestructura y para crear nuevas infraestructuras en su municipio, porque hay una buena gestión y una economía saneada, cosa que aquí en Villacarrillo pues estamos viendo, por mucho que se empeñen en decir que no, estamos viendo que la economía no está saneada y que necesitan ingresos extraordinarios para hacer frente al día a día del ayuntamiento. Con relación más o menos a esto, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí salió el tema de la moción que hicisteis vosotras al tejido empresarial de Villacarrillo, en plan planteando una situación de la vida comercial, de la economía del pueblo, porque al fin y al cabo el comercio y la industria es la que le mueve la economía. Lógicamente todos sabemos que se vive del pueblo de la aceituna, que es el principal motor económico, pero un pueblo sin comercio, un pueblo sin industria es un pueblo muerto. Eso lo tenemos más claro que el agua. Y hiciste una moción en plan de vamos a apoyar el tejido empresarial. Una moción que la leísteis, creo, la leíste tú, Rosa o Rosario, no me acuerdo. Y Noelia dijo, todo lo que habéis dicho en vuestra moción ya se está haciendo en el ayuntamiento. Bueno, dices que está relacionado con la economía. Absolutamente todo está relacionado con la economía. Si hay economía hay proyectos, si no hay economía hay lo que tenemos, nada. Nosotros desde el Grupo Socialista, José Ángel, ya en la legislatura pasada y a lo largo de todo lo que llevamos de esta legislatura hemos presentado muchas iniciativas relacionadas con los emprendedores y con las empresas, porque estamos contigo en esa reflexión. Es que para tirar del pueblo tiene que haber un tejido empresarial, es que eso es indiscutible. Hemos presentado mociones para la construcción de naves industriales, pues para que se aprueben planes de apoyo a emprendedores, de subvenciones a emprendedores, que dice Noelia que lo ha puesto ella, bueno, que ha sido el PP, lógicamente están ellos gobernando, pues claro, imposible que lo hubiéramos puesto nosotros en marcha, pero venimos pidiéndolo desde el año 2020, fíjate.
pedimos planes de apoyo a la contratación, empresas que necesitan contratar, que se les ayude también. En muchísimas ocasiones hemos puesto de manifiesto el estado de abandono en general de muchas partes del pueblo, entre ellas los polígonos. Hemos hablado muchas veces de... Una de las preguntas fue lo de los polígonos, ¿no? Sí, ahora te lo comento. Ahora si quieres lo comentamos, sí. Te quiero decir, cuantísimas veces hemos hablado de la morosidad en el pago a proveedores, una situación que durante años hemos ocupado los primeros rankings en la provincia de los pueblos que más hemos tardado en pagar a proveedores. Una situación que se ha solventado porque en junio o en julio el Ministerio nos prestó un dinero, es decir, se ha solucionado. Sí, se acogieron a un plan de pago a proveedores. Porque nos hemos endeudado. Para nosotros es una preocupación y para mí en particular es una cosa que me apasiona porque profesionalmente me dedico a eso. Es algo en lo que venimos insistiendo y ahora hemos querido hacer una compilación de medidas de lo que creíamos que eran más urgentes, sobre todo de cara a la elaboración del presupuesto, que están en la elaboración del presupuesto de 2026. Pedimos, por ejemplo, un plan de choque urgente en los polígonos, en materia de limpieza, en materia de mantenimiento, en materia de señalización, de iluminación. Es que no hay nada más que darse una vuelta por cualquiera de los polígonos para ver en qué situación se encuentran. ¿Qué nos dice Noelia con respecto a eso? Pues que casualmente, que habían bajado a visitar los polígonos. 2 años y medio después de empezar la legislatura, bajan 2 concejales a interesarse por el estado de los polígonos. ¿Tiene que ver la moción que presentasteis, y ahora sigues con tu intervención, tiene que ver la moción que presentasteis vosotras con esa bajada de estos concejales a ver a los empresarios de los polígonos? ¿O fue casualidad? Porque yo en las casualidades no creo. Pues fue absoluta casualidad, porque estábamos registrando la moción cuando publicó Radio Villacarrillo y el Facebook del Ayuntamiento las fotos de el 18, lunes 18 de noviembre, a las 10, el 9 o 10 de la mañana, Rosa estaba... El mismo día. Sí, vale. Pero bueno, esta es una de las cosas que pedimos. Noelia dijo, lo digo por si alguien puede catalogarlo de oportunista. Dice, no presentado esta moción pues porque ha llegado la oportunidad de que hayan bajado el equipo de gobierno a los polígonos y han dicho, oye, pues presentamos una moción para así nosotros parecer que somos los que estamos interesados. Fue a la misma hora, nosotros todavía no tenemos el poder de redactar mociones sobre la marcha, ni que no había intencionalidad ninguna, que fue casualidad de verdad. Además, esto es una de las medidas, que pedimos. Me preguntaba, bajaron, se interesaron, reconocieron las carencias y en la nota de prensa leí, porque a nosotros explicación no nos han dado ninguna, leí que ya algunas de las cosas estaban en marcha. Entonces preguntamos expresamente qué estaba en marcha, qué gestiones se habían hecho y concretamente lo que dicen que han hecho es una llamada de teléfono a un técnico para que habiliten un acceso, en fin, esto es inaudito. Ahora una vía de acceso, o sea, que aquí las cosas se solucionan llamando a los técnicos. ¿Qué vía de acceso? ¿La del polígono de Veracruz o el de la entiendo que es el de abajo, el de Cuatro Álamos. El de los Cuatro Álamos. Pero bueno, en cualquier caso, que les había dado acceso, pero que no es de competencia municipal, pero que allí hay un estado de mantenimiento general. Que las fotos están bien, José Ángel, pero que yo agradecería que las fotos se hicieran no cuando uno se interesa por los problemas, sino cuando ha solucionado los problemas. ¿Tú que profesionalmente te dedicas a esto? A asesoramiento sobre todo y al emprendimiento, a que la gente pueda emprender. En Villacarrillo, ¿qué le pasa al empresario de Villacarrillo? ¿Qué necesidad tiene un empresario en Villacarrillo? ¿Por qué no emprende o por qué los que emprenden al final caen? Pues mira, nos vamos a ir un poquito de la moción, pero es interesante. Sí, pero lo digo por saber si desde un ámbito municipal se puede hacer algo. Evidentemente que se pueden hacer muchísimas cosas, porque aquí todo se culpabiliza al tema de los autónomos, al tema de los tramos, al gobierno de Pedro Sánchez, pero que los autónomos tendrán o pagarán lo mismo aquí que en Peal de Becerro, que en Cazorla, que en Úbeda, que en Linares, y cada municipio tiene una situación diferente. Un ayuntamiento tiene mucho que decir en el tejido empresarial. Por ejemplo, una de las principales barreras de entrada al emprendimiento, José Ángel, es en el sector industrial, es el tema del acceso a las naves, el alto coste de una nave. Entonces, nosotros estamos planteando como medida en esta moción que vamos a allanarle ese camino, que hay proyectos de chavales que quieren emprender en sectores industriales y no pueden porque no pueden asumir ni comprar una nave ni siquiera alquilarla, y es que no hay. Noelia decía que sí hay naves. No, ahora hay un proyecto, se dijo en el Pleno, de alguien que va a hacer más naves, ¿no? Sí.
un particular, supongo. Pero bueno, si a un particular, a ese particular pues ganará dinero, claro, tendrá que ganar dinero. Sí, Nosotros sí. a lo que nos referimos, y ya presentamos una moción anteriormente, yo creo que fue ya en la naves municipales anterior, para cederla. de que se crearan unas naves municipales para cederla. No un particular que vaya a hacer unas naves para ganar dinero, porque para eso está hacer los particulares, claro. Claro, pues una barrera, una de las razones es la falta de naves industriales y la dificultad para acceder a las naves industriales. Noelia nos decía que eso es emplear mal el dinero público y que es hacerle competencia al sector privado, al que tiene la nave del privado. Entonces, por ejemplo, es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué sentido tiene el vivero que hay allí en el antiguo gimnasio? Ese es un vivero que se cede a un precio simbólico a proyectos que son tipo despachos, tipo proyectos que son de servicio. Sí, pero un carpintero, por ejemplo, un herrero no le vale. Y en Villacarrillo hay muchos locales vacíos, ¿verdad? O sea, te quiero decir que es un sinsentido, es un sinsentido lo que plantea. Vale, en cualquier caso, Noelia justificó un poco, que luego supongo que vendrán, los hemos invitado también para que vengan a hablar del Pleno, justificó que todo lo que vosotros pedisteis se está haciendo, se está en proyecto de hacerse en apoyo al tejido empresarial, y luego pero se dejó entrever, o se dejó caer una especie de, el empresariado de Villacarrillo está como está por culpa de Pedro Sánchez. Claro. Pues mira, esto es que es muy recurrente. El alcalde, luego en su intervención, que es a lo que te refieres, que muchas veces, bueno, interviene pues porque considera que tiene que intervenir y aporta bastante poco, pero yo siempre lo escucho con atención y reflexionando sobre lo que él decía y sobre la presión fiscal de los empresarios en Villacarrillo, pues es verdad. Porque tuvieron una subida brutal de agua, alcantarillado y basura en el año 2023, porque el ICIO en Villacarrillo está por encima de ayuntamientos como Sevilla, porque el impuesto de vehículos está por encima de ayuntamientos de Jaén, porque plusvalía tenemos el tope, es decir, el empresario de Villacarrillo tiene una presión fiscal importante, pero que no es culpa de Pedro Sánchez, es culpa de Francisco Miralles, alcalde de Villacarrillo, que es quien fija las cuotas tributarias en estos tributos. ¿Todos esos impuestos se fijan desde el ayuntamiento? Pues es verdad, hay una presión fiscal importante. ¿Qué hace Pedro Sánchez con los impuestos? ¿A qué se refieren? Pues se deben de referir a la cuota de autónomos. Pues la cuota de autónomos lo que se ha hecho es implantar un sistema que se paga en función de lo que se gana. Es el sistema europeo, es el sistema justo y es un sistema que está consensuado, José Ángel, por todas las organizaciones empresariales y que se apoyó en el año 22 también por el Partido Popular. En el 2018, un autónomo que cobrara lo mínimo pagaba 279 euros. Hoy por hoy paga 230. En el 2018, el autónomo que empezara y como medida de fomento del emprendimiento, había una bonificación en la tarifa. Pagaba en los 2 primeros años una media de 100 euros, ahora se paga una media de 80 euros. Se han introducido un montón de mejoras. Pero en la cultura popular queda el pozo de que Pedro Sánchez está fundiendo a los autónomos, los está crujiendo vivos. Ese es el pensamiento, el pozo que queda en la cultura. Sin embargo, los datos no dicen eso, ¿no? No, pero porque esto es una cosa que a fuerza de repetirse, a fuerza de no filtrar, a fuerza de no analizar, se queda en el imaginario colectivo. Pero no es verdad. Los autónomos no están ahora peor que estaban en el 2018, desde el punto de vista de pago de la cuota, me refiero. Hay mucha mayor protección social. Y yo, por ejemplo, el discurso populista de apoyo pro autónomo luego se tiene que traducir en medidas concretas. Y, por ejemplo, para mí es imperdonable que el Partido Popular, por ejemplo, votara en contra en el 2020, en todo lo crudo de la pandemia, en el decreto de medida urgente de apoyo y de red de protección al autónomo, el cese y una serie de medidas. Vox ha votado en innumerables ocasiones en contra de medidas concretas de apoyo al autónomo. Sí, que esto es lo que decimos, que a fuerza de repetir cala, pero no es verdad. Los datos no avalan ese planteamiento. Bueno, vamos con cosas que nos afectan, o que no que nos afecten, sino que podamos manejar nosotros directamente, y lo del gobierno del Estado de la Nación, o sea, del gobierno de la Nación, que, en fin, que se defiende el solo, aunque lógicamente es vuestro partido y aquí también estáis para defenderla, igual que los demás atacan, igual que los demás defienden, claro. Ya, no, a ver, José Ángel, si al final nosotros, y lo dijimos en el Pleno, las mociones que se plantean pidiéndole a otras administraciones, lo que sirven es para fijar
exposiciones, para exponer, para debatir sobre una determinada cuestión, pero escapan completamente de nuestro control. Pero nos tenemos que centrar, y nosotros nos centramos sobre todo en mociones de nuestro ámbito, que no podemos echar balones fuera, que la situación de los autónomos y del tejido empresarial en Villacarrillo depende de muchos factores, entre otros de las políticas que se lleven a nivel municipal. Bueno, hablando de mociones, lo que yo ya no vi venir fue la moción del algodoncillo, en plan que creo que, menos Vox no lo aprobó, ¿sí? Sí, también, sí, ¿no? Vale. Sí. La moción del algodoncillo, que os pusisteis todos de acuerdo para votar que sí, cuando cada uno traía por su cuenta un texto redactado. Vosotros teníais vuestro texto y el PSOE, o sea, y el PP tenía su texto, una enmienda a vuestro texto, aceptasteis su enmienda, y ellos aceptaron vuestra moción y para adelante. O sea, digo, bueno, es un ejemplo de que cuando la gente quiere entenderse, se entiende. Vamos a ver, sí, es lo que dije en el pleno, que para llegar a este punto ha habido un largo recorrido en el que, bueno, pues han pasado muchísimas cosas. Yo recuerdo el pleno en el que nosotros presentamos por urgencia una moción que el alcalde no consideró que tenía que ser tratada. Recuerdo el famoso vídeo del alcalde delante de una oliva llamándonos ruines, llamándonos mentirosos e incluso insultándonos por querer hablar del algodoncillo. Y luego ya, pues una vez que, bueno, te ves un poco acorralado en el sentido en que los agricultores buscan soluciones y ves que no te queda otra, pues ya quieres abanderar ese tema. Lo dije en el pleno, si todo eso ha servido para que al final nos pongamos de acuerdo y para que se adopten medidas concretas de apoyo a los agricultores, bienvenido sea, pero que no nos podemos olvidar y nos tenemos que centrar en que la competencia en este problema, en la sanidad vegetal, quien la tiene es la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía es quien debe tomar medidas. ¿Que otras administraciones, que el Ayuntamiento puede apoyar? Perfecto. ¿Que el Estado puede apoyar? Perfecto. ¿Que en Bruselas se puede apoyar? Perfecto. Pero quien tiene las competencias en sanidad vegetal es la Junta de Andalucía, y quien se tiene que encargar del problema es la Junta de Andalucía, y quien tiene que, porque vamos a ver, ahora ya han salido las ayudas y nosotros la moción la presentamos con respecto a las ayudas, pero que las ayudas son un parche o sí para, bueno, un problema puntual, pero que la solución definitiva no son las ayudas. La solución definitiva es erradicar el problema del algodoncillo. ¿Y cómo se erradica el problema del algodoncillo? Que la Junta de Andalucía contrate más técnicos, que se hagan más pruebas y que se pueda erradicar el problema, y para eso hacen falta técnicos en sanidad vegetal. A partir de ahí, ¿han salido unas ayudas? Pues sí, nosotros lo vemos bien, pero presentamos la moción diciendo que lo primero, que esas ayudas son insuficientes porque son 325 euros por hectárea. Nosotros, hablando con muchos agricultores, hablando con expertos en la materia, nos dicen que como mínimo nada más que para cubrir los gastos en productos que han utilizado para curar, para el tema del algodoncillo, son 600 euros por hectárea, o sea que 325 euros son insuficientes. Luego, otra cosa que se ha comentado mucho es el tema de los polígonos afectados, que han salido unos polígonos afectados y otros que están afectados no lo han metido dentro de la ayuda, porque esto no es una ayuda que tú solicitas, esto es una ayuda que la Junta de Andalucía ha dicho: estos son los polígonos afectados, las personas que tienen alguna hectárea en estos polígonos pueden solicitar la ayuda, y los que no la tienen no. Y también partiendo de la base que la Junta de Andalucía ha dejado una bolsa de dinero, no sé qué cantidad casi de dinero, para agricultores y ganaderos con problemas de plagas en toda Andalucía, y ha dicho: este es el dinero que hay. Claro, si ampliamos las parcelas y los polígonos, el dinero que hay no es que vayan a dar más, no. Es que van a tocar a menos. Claro, es que al final lo que se tiene que solicitar es que se aumente ese presupuesto, porque a nosotros, cuando ellos al principio anunciaban en la Junta de Andalucía 22,5 millones de euros para ayuda al algodoncillo, 22, no, es ahí para en todos esos los afectados 22,5 millones de euros plagas. Está el algodoncillo, otra plaga, y el tema de la lengua azul, de las vacas y demás. Al final, para el algodoncillo han sido 3 millones y pico de euros, que son totalmente insuficientes. Y bueno, nosotros también pedíamos en la moción que esa ayuda, y además los mismos técnicos en sanidad vegetal, que aquí hace un mes, cuestión de un mes y pico, 2 meses, vinieron técnicos en sanidad vegetal de la Junta de Andalucía, dijeron que esto es un problema que no se va a solucionar hoy, que no se va a solucionar este año y que nos quedan 3 o 4 años para erradicarlo. Entonces nosotros solicitábamos que esas ayudas fueran plurianuales, mientras que
esta plaga dure, porque hay muchos agricultores que han perdido cosechas enteras, incluso algunos ya llevan 2 años perdiendo la cosecha entera. Pero que sí, que nosotros presentamos la moción para echar una mano a los agricultores en un momento puntual, pero que aquí el problema radica en que se necesitan medios y quien tiene la competencia para poner esos medios es la Junta de Andalucía. Y quien tiene que contratar más técnicos en sanidad vegetal es la Junta de Andalucía para poder erradicar esta plaga que ya se está extendiendo a más sitios de la provincia, está en Beas de Segura, me comentan que en Castellar, que en Chillueva, se está extendiendo la Loma y cada vez va a estar más extendida y la única forma... Si la plaga no se controla, la plaga se extiende, eso está más claro que el agua. Eso Vamos a ver cuál es lo que se va a hacer a partir de ahora, cuando termine la regulación. Se han dado una serie de normas de un protocolo que no sabemos... No sabemos cómo, porque se lo han hecho los técnicos. Claro. Ese protocolo lo han hecho los técnicos. Exactamente, claro. Y yo, lo que diga un técnico, lo que diga yo no vale. Eso está más claro que el agua. Claro. Así que vamos a ver lo que pasa. Pero ¿qué es lo que escuché? Vamos, como el dicho que hay, si hubiera 4 personas trabajando en la NASA, hubiéramos ido a la Luna. Pues no, se tienen que poner medios y se tienen que poner gente trabajando. Pues con este problema pasa absolutamente lo mismo y al final los entendidos en la materia son los técnicos en sanidad vegetal, que son los que pueden encontrar la solución, que se pueden hacer muchas reuniones, que se puede convocar muchas mesas con expertos y demás, pero que al final donde los que tienen que solucionar el problema son ellos, porque son los entendidos y son los que saben. Pero que al final queda también otro pozo, como hemos dicho anteriormente, con el tema de los autónomos. Queda otro pozo de que el culpable del algodoncillo es la Agenda 2030 y Pedro Sánchez. Bueno, pero claro. Eso es el discurso de Vox. De hecho, vamos, ellos se han hecho declaraciones institucionales y demás y pedían que se pudiera, que el gobierno de España permita productos que no están permitidos, que anteriormente sí que lo estaban. Fíjate, en la reunión que te he comentado antes, que vinieron los técnicos de sanidad vegetal, porque esto lleva un procedimiento. La Junta de Andalucía es quien tiene que autorizar la utilización, que tiene que solicitar la autorización a Bruselas, primero al Ministerio de Agricultura de ciertos productos para poder curar. Y decían los técnicos que el Ministerio iba respondiendo pronto, que en cuestión de 2 o 3 días ellos solicitaban la autorización y los productos que estaban autorizados... Esto no se eterniza. No, que no se eterniza, que estaban siendo eficientes, que la Junta de Andalucía, la poca gente que hay trabajando en la Junta, solicitaba la autorización de productos, que el Ministerio lo estaba autorizando. La poca gente trabajando en la Junta te refiere en esta materia. De los técnicos en sanidad vegetal. En la Junta de Andalucía hay mucha gente trabajando. Que es lo que nosotros el problema al que nos estamos refiriendo, pero es el ejemplo que yo puse en el pleno y que se lo puse a David. Vamos a ver, que antes había un producto que se utilizaba que erradicaría la plaga seguro, claro, que se ha demostrado que ese producto es perjudicial para la salud, pero si es que las cosas, antes tú entrabas al médico y te lo encontrabas fumando el médico, te encontrabas a un maestro fumando en la clase con los niños y no pasaba nada, pero la vida avanza, los estudios avanzan, se ve que es perjudicial para la salud y se prohíbe, y con ciertos productos pues pasa lo mismo. Avancemos nosotros aquí también, que tenemos varios temas todavía que tratar. Un tema que parece un poco con poca importancia, pero yo creo que sí tiene importancia, es lo de las colonias felinas, porque lo que parece algo que está ahí, que pasamos al lado de los parques y vemos a los gatos, luego al final es un problema gordo. Sí, sí que lo es, y José lo sacasteis Ángel, pero en el pleno. Sí. Pero me tienes que permitir que vuelva al tema de la moción del tejido empresarial, porque no hemos quedado solamente en el polígono y se puede reforzar la idea de que lo hemos presentado con motivo de la visita. Y es una compilación de medidas. Pedíamos también el tema de las naves y le decíamos que lo pidieran vía PFEA. Pedíamos también que las ayudas a autónomos que se eternizan en la tramitación fueran más ágiles. La gente necesita el dinero al principio. En el 2023, con las elecciones a la vista, resolvieron la ayuda en 2 meses y ahora ya vamos por 6 y no han resuelto todavía. También pedíamos medidas para facilitar la contratación, porque las empresas locales en muchas ocasiones no encuentran mano de obra cualificada. En fin, una serie de medidas. Queremos que se cree una mesa de empleo y queremos estar en ella porque queremos aportar y queremos que todas estas medidas se presupuesten. Vale. Y hablando de las colonias felinas, pues eso fue un ruego que hicimos porque, verás, desde el año 2023 porque es una obligación legal, no porque el Ayuntamiento de Villacarrillo sea más especial,
se aprobó un plan local, se implantó el método CER de captura, esterilización y retorno. Esto supone que el ayuntamiento, los ayuntamientos tienen una responsabilidad con respecto al control de los gatos y de las colonias felinas. Tienen responsabilidad en alimentarlos, en la atención a las colonias, los tratamientos del veterinario y lo más importante es la esterilización. Una colonia felina, si no se esteriliza en un 70% u 80% en los primeros meses, se corre el riesgo de que se descontrole. Pues hoy por hoy, con las últimas esterilizaciones que se han aprobado, estarán en torno a un 15% de individuos esterilizados. Esto significa pues que el riesgo de descontrol de las colonias es importante. Además estamos en época de celo, molestias, los gatos están agresivos, es decir, es una situación de convivencia, pero sobre todo también es una situación insostenible para las voluntarias, porque todo esto no está descontrolado, porque son las voluntarias las que están soportando económicamente el peso de... Por cierto, hablando de voluntarias, yo doy fe que las veo muchísimas veces, porque coincidimos en el Parque Félix, que hay una colonia felina, a una hora muy temprana, muy temprana, o por la noche muy de noche, a darle alimento, a llevarle agua, llevarle, en fin, a atender a las colonias. Claro. Con lo cual, oye, pues también un elogio a las voluntarias, que eso lo hacen todo de forma desinteresada y, como tú dices, poniendo dinero. Claro, bueno, aparte son personas amantes de los animales, pero hombre, una cosa es contribuir con tu tiempo y otra cosa es que tú estés soportando con tu bolsillo lo que son responsabilidades municipales. Vale, y tú lo que se pide es... Lo que se pide es que el ayuntamiento cumpla con su obligación legal, que pague los gastos de mantenimiento de las colonias y que esterilice a los gatos porque se están descontrolando las colonias. Vale. Bueno, habéis pedido un pleno extraordinario con el consiguiente coste de ese pleno extraordinario para hablar de la carretera de Mogón, porque el otro día llevasteis una urgencia, no se admitió la urgencia y no se habló de lo que ibais a pedirle. Exactamente, ¿qué es lo que iba ahí en esa urgencia? Sí, pues mira, aclarar que desde el grupo que nosotros como principal grupo de la oposición tenemos derecho a solicitar 3 plenos extraordinarios al año. Nosotros, hombre, lo solicitamos cuando es algo absolutamente necesario. Llevamos una urgencia con el tema de la carretera de Mogón, porque es verdad que con el tema del nuevo reglamento estamos muy limitados. Ya habíamos presentado 2 mociones, no podíamos presentar más mociones, estuvimos hablándolo, en fin, y vimos que después de escuchar las quejas y después de escuchar cuál es el sentir general de la gente que utiliza diariamente la carretera, pues creímos necesario y urgente meterlo en este pleno y no esperarnos un mes más al pleno siguiente. Meterlo por urgencia. Por urgencia, primero se tiene que aprobar si es urgente o no. Se tiene que aprobar la urgencia. Entonces, el alcalde y el equipo de gobierno no lo creyeron suficientemente urgente o importante para tratarlo en el pleno. ¿Qué decía esa urgencia? Claro, exactamente, pues por eso solicitamos el pleno extraordinario, porque nosotros solicitamos una serie de medidas para los caminos alternativos que se han habilitado por el corte de la carretera de Mogón. Pues en primer lugar, los carriles, pues señalizarlos mejor porque están mal señalizados, realizar una serie de ensanches porque muchas veces cuando pasan 2 vehículos grandes no caben los 2 por lo que es el carril, pues mejorar el carril, la implantación de castafaros con el tema de las luces y demás, de señalización en los cambios de rasantes, en fin, una serie de medidas que nosotros creemos necesarias para mejorar la seguridad de todas las personas que utilizan diariamente esos carriles. Y también el tema del carril de la Fuente de la Torre y el carril del Barranco. No te preocupes. Perdón. Yo te acerco el agua. Gracias. Y mientras podemos ir, yo preguntándote, Rosario, qué es lo que se ha hecho hasta ahora mismo, en el tema de carriles alternativos de la carretera de Mogón, porque 2 de ellos sí los siento yo, que son el del Barranco y el de la Torre, pero el de la Ermita, que es de tierra, no sé cómo está, si se ha hecho algo ahí. Sí.
Bueno, en general la situación de los carriles no es la más óptima. Desde el mes de febrero tuve ocasión de comentar en la entrevista anterior que saben que había que actuar con urgencia en la carretera de Mogón. Desde el mes de febrero han pasado meses y meses, han actuado ahora. Fíjate si hubiesen tenido tiempo de preparar todos los carriles. Vale, Rosa, ¿te has recuperado? Sí, Puede ser. creo que sí, creo que sí. Decía. Nada, que sobre todo dejar claro que nosotros intentamos tratarlo por urgencias para no tener que convocar un pleno extraordinario, que por lo menos nos podían haber escuchado, que no hace falta que se tome una decisión, pero es que no quisieron ni siquiera que se hablara del tema. Entonces nosotros no nos ha quedado más remedio que solicitar este pleno y que pedí la mejora y sobre todo la señalización de los carriles, porque es que están ahora mismo intransitables y con el tráfico que eso tiene ahora mismo, pues es que no se puede. No se puede, vale. Pues entonces supongo que ¿en qué plazo tienen legal para admitir a Nos lo han trámite? convocado para el 18 de diciembre, si no me equivoco. Lo han 18 de diciembre, 8:30 pleno de la extraordinario. 8:30 de la mañana, 18 de diciembre. Me lo apuntó por aquí. Vale, básicamente eso que estáis pidiendo de lo que queréis que se hable. Claro. No hay claro. nada más Nada, escondido, simplemente si era es que era eso, si es que nos podían haber escuchado, pero es que esto ya es también que muchas veces es no porque no me da la gana, pues por lo menos incluye la urgencia, escúchanos, a ver qué tenemos que decir, pero es ya pues que te crees que por tener mayoría absoluta estás por encima de los demás, y no, la oposición también tenemos nuestros recursos para que cuando queremos que se hable de un tema, que se hable. Vale, vamos a hablar ya para terminar de un tema que es un tema delicado, un tema que ha traído mucha polémica de aquí para atrás, y es el tema de la residencia. Y desde la última vez que hablé contigo, creo que estuviste tú aquí, tú también, Rosario, bueno, han pasado cosas y ha habido declaraciones, sin ir más lejos, estuvieron aquí Noelia Martínez y Paqui Hidalgo después que vosotras, pero hubo una entrevista que le hicimos a la directora de residencia, María Ángeles Chica, casi solicitando, bueno, más que solicitando, casi rogando por favor que se dejara de hablar ya del tema. Yo estaría de acuerdo con ella, de dejar de hablar del tema, pero también la actualidad manda y las cosas hay que decirlas y hay que contarlas. No sé si escuchasteis esa entrevista con María Ángeles Chica, la directora de la residencia. Bueno, pues en ese sentido yo lo único que tengo que decir es que después de hablar con quien hemos tenido que hablar... ¿Con quién habéis hablado? Con quien hemos tenido que hablar, con María Ángeles, que es la directora de la... ¿Habéis hablado con María Ángeles? Claro, por supuesto, con la directora de la residencia, y después de ellos pedir que se deje de hablar del tema, nosotros ya lo trataremos internamente con quien lo tengamos que tratar, pero es verdad que ellas prefieren que no se hable del tema públicamente, nos han preguntado también en varios sitios y demás, y nosotros pues no vamos a seguir hablando del tema. ¿Podría decir que el que calla otorga? No, el que calla otorga no, que lo hemos hablado con ellas, que ellas no quieren que se siga hablando del tema, y nosotros no vamos a seguir hablando del tema, que es algo que se ha ido, yo creo que se ha sacado de contexto, que se ha ido un poco, y entonces hubo muchos malentendidos. Nosotros lo hemos aclarado con la directora de la residencia, que es con quien directamente lo teníamos que aclarar, y ya está. ¿No os desdecís de lo que dijisteis? Nosotros, yo ya te digo que han sido comentarios y cosas que se han sacado de contexto, que se han utilizado, y que ya lo hemos hablado con María Ángeles, y que se acaba, por nosotros públicamente se da por acabado el tema. Ya está. Ya está. Vale. ¿Alguna cosa que tú tienes algo que decir en este asunto, Rosario? ¿En el de la residencia? No, José Ángel, me da mucha pena que se haya dimensionado y que se haya puesto el foco de esta manera. Nos han llegado a llamar hasta de medios provinciales con la de cosas que pasan en Villacarrillo, y al final esto se ha hecho una bola. Es verdad que se hicieron declaraciones, algunas desafortunadas por nuestra parte, pero de ahí a lo que se ha montado, y como dice Rosa, bueno, pues se habla con quien corresponde y públicamente el tema se zanja. Se zanja, y zanjado por vuestra parte, zanjado. Sí, por nuestra parte zanjado, lo que dice Rosario, que es un tema que con todas las cosas importantes que pasan y las cosas tan graves que pasan en Villacarrillo, pero por parte de la oposición incluso se llegó a decir que
pidierais perdón. ¿Quién se dejó Creo. decir que A lo mejor pidiéramos ha sido perdón? conversación interna o ha sido conversación externa. No, a ver si me entienden. Pero yo creo que he entendido por ahí que pidierais un poco por haber lanzado eso. ¿Puede ser que se dijera en alguna entrevista? ¿Que nosotros lo dijimos? No, que vosotras, que el Partido Socialista, por haber hecho esta polémica, por haber, pues un poco pidierais disculpas. No, si yo en la última entrevista que estuvimos aquí, que tú me sacaste del tema, ya lo dije, y antes de nada, de que se formara todo esto, que si alguien se había sentido ofendido, que si en algún, que no teníamos problema en pedir disculpas, vale. Pero que ya está, que nosotros públicamente zanjamos el tema. Perfecto, pues entonces si se zanja por parte del PSOE, zanjado. Ahora ya el PP que diga lo que quiera. Ahora ellos ya que hagan lo que quieran. Perfecto. Rosario Martínez Parra y Rosa Espinón, muchísimas gracias por venir aquí a echar un ratico de charla y a analizar ese pleno sin cronómetro. Sin cronómetro, es importante, es importante. Es verdad que yo algunas veces tengo prisa, pero el cronómetro es que da mucha presión. Nada, gracias a vosotros. Y vamos a ver también qué es lo que dice el equipo de gobierno, ¿de acuerdo? Claro, muy bien. Muchas gracias. A ti. Gracias a ti.